A continuación, vamos a continuar con esta charla. Teníamos algunos inconvenientes con las disculpas del caso. A todos nuestros amigos que nos siguen de las redes sociales, vamos a presentar al magíster César Muñico Vilches, que va a dictar este curso en el tema de transferencia de la gestión administrativa de los gobiernos locales y regionales. Pueden dejar sus consultas y asimismo también el público presente va a poder hacer sus consultas. Al magíster le dejamos. Puede continuar. Continuando con la exposición, decíamos de que prácticamente acaba de culminar las elecciones regionales y locales en nuestro país y prácticamente a la fecha ya nos encontramos en la etapa de proclamación de las autoridades y a partir de ello hay otra etapa ya de este proceso, ¿no? ¿Cuál es? La transferencia administrativa de los gobiernos regionales y locales a las autoridades electas, ¿no? Su audio, súbelo más a esta altura. Ahí. O sea, nos encontramos en esta etapa. Prácticamente mediante la ley número que regula este proceso de transferencia, faculta a la Contraloría la regulación de este proceso. La Contraloría mediante la está transmitiendo, eso es. A ver. 2000 CG emite esta directiva donde establece prácticamente los procedimientos, los plazos, ¿no? Las responsabilidades y las obligaciones de todos los actores que están inmersos en transferencia. O sea, me refiero a la autoridad saliente, bajo, al equipo revisor, transferencia, también a los funcionarios y servidores en la actividad municipal o regional. Entonces, este va a señalar y va a dar todas las indicaciones para todo este proceso de transferencia. ¿Cómo se organiza este proceso de transferencia? ¿Para qué se organiza? Se organiza, ¿no?, para facilitar de los servicios públicos, no rendición de cuentas. Esto lo regula efectivamente la autoridad saliente a la autoridad entrante. Le da las facilidades a la prestación del servicio. ¿Y mediante qué ejecuta la autoridad saliente? Mediante el cuentas, ¿no?, que prácticamente constituye el estado de su gestión todo el periodo, ¿no? Por lo tanto, este informe debe tener una información eficiente y oportuna. Eficiente, ¿por qué? Porque debe ser una información clara, precisa y de buen contenido y desarrollo técnico. Y oportuna porque se deben presentar en los plazos que establece la directiva, ¿no? Los ya vamos a nosotros mencionar de acuerdo a las etapas que están establecidas, ¿no? Esto informe, ¿para qué? Para que prácticamente sea verificada la información, también como la documentación sustentatoria por el equipo revisor y por toda la comisión de transferencia, ¿no? La transferencia también es de interés público, porque justamente la ciudadanía está pendiente de que prácticamente este proceso se desarrolle con la necesidad de no perder, ¿no?, las municipales. Y es de obligatorio de quién, tanto de la autoridad saliente como responsables, no de todo este proceso de transferencia.
Todo esto bajo el marco 104 que regula todo este proceso, y también ya específicamente 008-2018 de Contraloría. Esto va a ser el contenido de la exposición. Tenemos los aspectos básicos, el proceso de transferencia de la gestión administrativa, que tiene dos aspectos muy importantes, ¿no?, que es la transferencia por término regular del periodo de gestión y también la transferencia por consulta popular de revocatoria. Cada una de estas tienen sus etapas y también tienen sus actividades. En el detalle ya la vamos a ver cada uno de estos. De igual forma, también vamos a tratar sobre el contenido del informe de rendición de cuentas y transferencia, que tiene tres partes muy importantes que las vamos a desarrollar, que se refiere al resumen ejecutivo, al reporte de cumplimiento misional y al reporte del estado situacional de los sistemas administrativos. También hemos utilizado algunas abreviaciones con la finalidad de no hacer mucha literatura en la presentación de las diapositivas. AS significa autoridad saliente, AE autoridad electa, GT grupo de trabajo, ER equipo revisor, y RPT RCT reporte preliminar de rendición de cuentas, y RARCT reporte actualizado, IRC informe de rendición de cuentas y transferencia, y por último tenemos AT, que es el acta de transferencia. Según la directiva número 008 de Contraloría General, establece que la finalidad de este proceso de transferencia es con la finalidad de garantizar una sucesión efectiva de la prestación de los servicios, ¿no?, con la finalidad de facilitar la continuidad del servicio público que se presta, ¿no? ¿Para qué debe continuar quién? La autoridad entrante, ¿no? ¿Y quién debe dar las facilidades? La autoridad saliente. ¿Cuál es el objetivo? Dice, el objetivo es, ¿no?, establecer disposiciones para el adecuado proceso de transferencia, ¿no?, señalando plazos, procedimientos, señalando responsabilidades y obligaciones. ¿De quiénes? De todos los actores de este proceso de transferencia, ¿no? ¿Por qué se tienen que poner plazos? Porque este proceso de transferencia se ejecuta durante este año electoral y por lo tanto prácticamente los plazos deben ser, ¿no?, logrados en los plazos que prácticamente ya vamos a señalar. Y acá también tiene responsabilidades y obligaciones la saliente como la autoridad entrante y todos los actores de este proceso. El alcance, aquí alcanza toda esta posición, ya hemos dicho, a la autoridad saliente, a la autoridad electa, a la autoridad sujeta a revocatoria, miembros de trabajo, de la comisión de transferencia, a los órganos de control institucional y a las gerencias de control y a los funcionarios y servidores públicos. O sea, todos de los cuales hemos señalado están inmersos en este proceso de transferencia y tienen su participación de acuerdo a las etapas que vamos a señalar. Como base legal principal hemos tomado estas tres normas principales, porque existen más, pero estas son las de mayor importancia para el desarrollo de este proceso. Nos referimos prácticamente a la ley número 30.204, ley que regula la transferencia de la gestión administrativa de los gobiernos regionales y gobiernos locales. Justamente esta ley es la que le faculta a la Contraloría General para que prácticamente regule específicamente este proceso. Por eso la Contraloría prácticamente
emite la directiva número 008-2018, ¿no?, que prácticamente es aprobada con resolución de Contraloría número 348-2018. Entonces, mediante este marco prácticamente ya se desarrolla específicamente todo el procedimiento para este proceso de transferencia. De igual forma, la ley número 30.693, ley del presupuesto del sector público, establece también que la Contraloría General brinde asistencia a los gobiernos regionales y locales en la ejecución de las acciones preparatorias a la transferencia. Acá también se señala las responsabilidades prácticamente de la Contraloría General. Ahora sí, entramos prácticamente ya los actos de este proceso de transferencia, ¿no? Hemos dicho que todo esto lo regula la directiva número 008-2018 y este proceso de transferencias se desarrolla entre la autoridad saliente y la autoridad electa, ¿no? Esto se desarrolla mediante ¿qué? Mediante dos subprocesos, ¿no? Un subproceso, ¿no?, que es una transferencia por el término regular del periodo de gestión, o sea, aquellas autoridades que han iniciado su periodo y están prácticamente por culminar. Entonces, para ellos prácticamente se establece también todo un procedimiento. De igual forma, para el otro subproceso, que es la transferencia por consulta popular por revocatoria. Entonces, tenemos estos subprocesos para el proceso de transferencia de la gestión administrativa. Acá tenemos la transferencia por término regular del periodo de gestión, o sea, de uno de los subprocesos. Este subproceso tiene tres etapas muy importantes. La primera es la etapa de acciones preparatorias, la segunda es la etapa de transferencia de gestión y la tercera es la etapa de cierre de transferencia de gestión. Esta etapa de acciones preparatorias tiene actividades que se desarrollan durante este proceso. Y esta etapa de acciones preparatorias se desarrolla, dice, durante el primer semestre del año electoral. Acá hay algo contradictorio, ¿no? Que se dice que se inicia durante el primer semestre del año electoral, pero prácticamente la directiva recién se publica el 22 de junio del año en curso. Pero ¿qué hace? Esto lo regula mediante una disposición complementaria transitoria, ¿no?, donde nos indica que para este año electoral los plazos corren a partir de la publicación, o sea, a partir del 22 de junio de este año. Entonces, recién se publica la directiva, pero nos indica. Entonces, desde ahí corren todas las acciones y las actividades que vamos a señalar en esta etapa de acciones preparatorias. En la segunda etapa de transferencia y gestión, esta se inicia una vez conocidos los resultados de este proceso electoral. O sea, a la proclamación de las autoridades electas de este proceso. Ahí se inicia esta etapa de transferencia de gestión. También tiene sus actividades que las vamos a desarrollar cada una. Y de igual forma, también la tercera etapa de cierre de transferencia, esta se inicia una vez suscrito el informe de rendición de cuentas o el acta de transferencia, ¿no? O sea, cada uno va a tener sus tramos. O sea, ¿cuándo es? ¿No? La etapa de transferencia y gestión también. ¿Cuándo se inicia? Una vez prácticamente conocía los resultados del proceso electoral, ¿no? En cada una de estas etapas se van a lograr productos muy importantes. En esta primera etapa de acciones preparatorias vamos a lograr
dos productos muy importantes. ¿Cuáles son? Es el informe preliminar de rendición de cuentas y el informe actualizado de rendición de cuentas. Esos son los dos productos que debemos lograr en esta primera etapa de acciones preparatorias. Esta etapa de acciones preparatorias, a la fecha, la gestión saliente, o sea, la autoridad saliente ya lo debe haber desarrollado en su integridad, ¿no? Actualmente ya está presentando la segunda etapa de transferencia de gestión. En transferencia de gestión también vamos a lograr dos productos muy importantes. ¿Cuáles son? Es prácticamente el informe de rendición de cuentas y el acta de transferencia. En la primera etapa logramos dos productos y en la segunda también dos que son muy importantes. De igual forma, en la tercera etapa de cierre de transferencia es muy importante, que es el acta de cierre complementaria de la gestión de transferencia. Entonces, esos 5 productos prácticamente tienen que lograr para prácticamente hacer una transferencia al 100%, ¿no? Cumpliendo con todos los informes y las actas en esta directiva número 008. Continuamos. Estamos entrando a la primera etapa de acciones preparatorias. Se inicia, dice, durante el primer semestre del año electoral, o sea, hasta el 30 de junio. Este es el plazo de ejecución. Pero la información que prácticamente nosotros debemos trabajar para lograr el primer producto, que es prácticamente el reporte preliminar, dice que es desde los 3 años y medio de gestión. O sea, ¿qué quiere decir? Desde el 1 de enero del 2015 al 30 de junio del 2018. Ese es el plazo que nosotros debemos para el reporte preliminar de rendición de cuentas. Dice por eso acá, comprende acciones de identificación. ¿Identificación por qué? Porque tenemos que saber, de acuerdo al anexo 04, que requiere información, ¿no?, a qué áreas corresponde. Identificamos y prácticamente el responsable del grupo de trabajo debe cursar los documentos correspondientes para que el órgano responsable pueda ver documentadamente sobre la información requerida. Por eso dice identificación. Una vez remitida, recopilas. Una vez que te deporten todas las áreas, consolidas toda la información, organizas, analizas y evalúas. Prácticamente, haciendo todas estas acciones, estaríamos teniendo nuestra información para los reportes correspondientes. Así también dice urgentes y recomendaciones a la administración saliente, ¿no? Para este proceso electoral 2018 corren del 22 de junio del 2018 hasta el 20 de julio. En esta primera etapa de acciones preparatorias, según la directiva que regula mediante una disposición complementaria, que está en la primera disposición complementaria transitoria, nos indica que para este proceso electoral corren los plazos a partir del 22 de junio hasta el 20 de julio del 2018. Ese es el plazo que debemos terminar todas estas actividades que están acá señaladas para esta primera etapa. ¿No? Tenemos 5 actividades muy importantes que se deben desarrollar. ¿Cuáles son? La conformación del grupo de trabajo, convocatoria e instalación del grupo de trabajo, la recopilación de información y elaboración del reporte preliminar de rendición de cuentas y revisión, suscripción, remisión y publicación del reporte preliminar de rendición de cuentas. Y también la actualización de información
elaboración y revisión y suscripción del reporte actualizado de rendición de cuentas. Hasta la cuarta actividad vamos a lograr que el reporte, ahí debemos lograr el primer producto, que es el... Y en la quinta actividad tenemos que lograr ya el reporte actualizado de rendición de cuentas y transferencia. Ahí debemos lograr el segundo producto que corresponde a esta etapa de acciones preparatorias. Vamos a desarrollar cada una de las actividades que están señaladas. Antes vamos acá a establecer, ahí están todas las actividades y los plazos, ¿no? Los plazos prácticamente donde establece la directiva. Dice que para la conformación de la primera actividad, que es la conformación del grupo de trabajo, es hasta el 5º día hábil del año electoral. ¿A partir de cuándo corre? A partir del 22 de junio, ¿no? A partir de ahí se contabiliza todos estos pasos, ¿no? La convocatoria e instalación del grupo de trabajo dice hasta el 2º día hábil de conformación del grupo de trabajo, ¿no? O sea, por decir, ya conformaste tu grupo de trabajo, la instalación debe ser hasta el 2º día hábil. La recopilación de información y elaboración del reporte preliminar, dice, durante el primer semestre del último año de periodo de gestión. O sea, del 1 de enero del 2018 hasta el 30 de junio, ¿no? Ese es el plazo para hacer la recopilación. Revisión y suscripción del reporte preliminar hasta el 10º día hábil del mes de julio. Remisión y publicación del reporte preliminar hasta el 5º día hábil posterior a su suscripción. O sea, una vez suscrito, tiene 5 días hábiles para la remisión y publicación, ¿no? Actualización y elaboración revisión del reporte actualizado de rendición de cuentas, dice, del 1 de julio, del 1 de julio último, día anterior a la proclamación y revisión y suscripción, un día hábil antes de la conformación de la comisión de transferencia. O sea, ¿qué quiere decir, no? Que esta actualización y elaboración del reporte actualizado de rendición de cuentas se inicia, si prácticamente el reporte preliminar es hasta el 30 de junio, el reporte actualizado, ¿desde cuándo empieza? Desde el 1 de julio. Tiene secuencia. ¿Hasta cuándo dice? Hasta el último día calendario del mes anterior a la... Si la proclamación ha sido en octubre, será hasta el 30 de septiembre la información. Si ha sido en noviembre, será hasta el 31 de octubre. Y si es en diciembre, será también hasta el último día de noviembre. Entonces, esa partecita hay que interpretarlo de esa forma. O sea, el inicio es el 1 de julio, pero dice, hasta el último día calendario del mes anterior a la proclamación. O sea, ese es el tramo, ¿no?, de la actualización del reporte actualizado, ¿no? Y también acá, ya vemos los dos productos al final, ¿ve? Acá está el primer producto, que es el reporte preliminar, que se consigue en estas 4 primeras etapas, y en la última etapa es el segundo producto, que es el reporte actualizado de rendición de cuentas, ¿no? Esas son esas son las actividades y los plazos. Ahora vamos al cronograma, de acuerdo a la directiva, de esta etapa de acciones preparatorias. Nos dice que esto se realiza durante los 2 meses, en junio y julio debe desarrollarse todo esto. Dice que el 22 de junio es la publicación de la directiva. El máximo hasta el 26 de junio debe ser la designación del responsable del grupo de trabajo por la autoridad saliente, ¿no? Esto lo vamos a desarrollar cuando tratemos ya actividad por actividad. Del 02 y 4 de julio es la conformación y convocatoria del grupo de trabajo por el responsable del grupo de trabajo. Máximo hasta el 9 de julio debe ser la instalación del grupo de trabajo.
hasta el 19 de julio es la recopilación de información y elaboración del reporte preliminar. ¿Quién desarrolla esto? El grupo de trabajo. Y hasta el 20 de julio es la revisión y suscripción del reporte preliminar. ¿Quién ejecuta esta revisión y suscripción? La autoridad saliente, o sea, el alcalde saliente, ¿no? Esto de acuerdo al anexo 07. Acá también nos dan una estructura, ¿no? El punto 7.3 de la directiva nos establece prácticamente la estructura del informe, ¿no? Pero también la directiva misma regula mediante una disposición, mediante la segunda disposición complementaria transitoria, nos indica de que el reporte preliminar está establecido en el anexo número 07. A la final, ¿qué cosa es el anexo 07? Es un extracto de algunas preguntas de todo lo que contiene el anexo 04, donde se establece prácticamente, ¿no? Donde se establece la información que se requiere para que la autoridad saliente presente a la autoridad electa. Ya lo vamos a ver también esa parte. Dice, el 27 de julio, remisión del reporte preliminar, remisión de cuentas a la Contraloría General. También esto se tiene que remitir vía hay un correo que han establecido en la misma directiva. Mediante ese medio se tiene que remitir, inclusive dice en Excel y en PDF, ¿no? Escaneado. Se tiene que remitir este anexo 07. Solamente el anexo 07 nos indica. No todo lo que contiene el anexo 04. No se confunda eso. Solamente el reporte preliminar consiste en remitir la información que se encuentra establecida en el anexo 07 en la directiva 008. Y la publicación en el portal institucional del reporte preliminar. Entonces, acá está el cronograma, que es durante el mes de junio y julio. Continuamos. Ahora sí, esta es la primera actividad. Dice conformación del grupo de trabajo. Todas estas acciones ya lo han desarrollado los gobiernos regionales y los gobiernos locales, pero vamos a dar la explicación correspondiente para que se tome conocimiento cómo se ha desarrollado estas actividades. Entonces, conformación del grupo de trabajo. ¿No? Ya publicada la directiva 008, la autoridad saliente tiene un plazo, ¿no? Para prácticamente designar al responsable del grupo de trabajo. Entonces, es su responsabilidad la autoridad. ¿Lo designan mediante qué? Mediante un documento. Mayormente se hace mediante acto resolutivo. Y en este acto resolutivo, ¿qué debe establecerse? Dice, ya el alcalde o la autoridad saliente en este acto resolutivo, ¿no? Le dispone que el responsable del grupo inicie todas las acciones de la etapa preparatoria. Asimismo, que proponga a los integrantes del grupo de trabajo, ¿no? Al grupo de trabajo. Entonces, como esta resolución le proponga a los responsables del grupo de trabajo, a los miembros del grupo de trabajo, entonces el responsable mediante un documento propone al alcalde y el alcalde también mediante acto resolutivo, ¿no? Aprueba la conformación de los miembros del grupo de trabajo previa evaluación, ¿no? Entonces prácticamente hecho estos actos, donde ya propuso a los miembros, ya prácticamente se tiene ya con los documentos formalmente ya designados, tenemos ya la conformación del grupo de trabajo. Entonces acá ya tenemos establecido nuestro grupo de trabajo. Tenemos al responsable y a los miembros, ¿no? Que ha propuesto. Y estos miembros deben ser previa evaluación, ¿no? De las áreas para integrarlos a este grupo de trabajo. ¿Para qué? Para obtener la información correspondiente, la elaboración de los reportes respectivos. Vamos entonces ya a la segunda etapa. La segunda actividad es la convocatoria e instalación del grupo de trabajo. Prácticamente ya se designó al responsable, están
los miembros del grupo de trabajo, y prácticamente en este acto, en esta instalación ya del grupo de trabajo, hay unos actos que se tienen que cumplir y que también lo establece la directiva. ¿Cuáles dice? En este acto tenemos que la elaboración de un plan de trabajo. O sea, ¿cómo vamos a desarrollar prácticamente este proceso de transferencia de acuerdo a los informes y reportes que tenemos que elaborar? También se debe acordar la fecha de entrega del reporte preliminar de rendición de cuentas y transferencia. Estos acuerdos deben estar en el acta para su suscripción correspondiente, ¿no?, por el grupo de trabajo. Este es el acta de instalación del grupo de trabajo. Establecido estos acuerdos, ¿no?, se suscribe el acta y prácticamente queda instalado el grupo de trabajo con estos acuerdos que se desarrollaron en esta sesión de instalación. Entonces, ya en la tercera actividad, ¿qué se desarrolla? Se desarrolla la recopilación de información y elaboración del reporte preliminar. Ya prácticamente, como ya tienen fecha de entrega, tienen que trabajar. Entonces ya el grupo de trabajo ha elaborado un plan de trabajo donde prácticamente ya se ha establecido, ¿no?, los cronogramas, la recopilación de la información. Tenemos que hacer también la consolidación, tenemos que hacer la organización, ¿no?, el análisis y la evaluación. Hecho todos estos pasos, prácticamente, ¿qué estaríamos logrando? Estaríamos logrando nuestro reporte preliminar de rendición de cuentas y transferencia. Entonces, trabajado el grupo, hecho de todos estos procesos de evaluación de la información, ya tenemos nuestro reporte preliminar. Con esto estaríamos culminando la tercera actividad. Ya prácticamente, como tenemos nuestro reporte preliminar, ¿no?, ¿qué continúa en esta actividad? El grupo de trabajo entrega a la autoridad saliente el reporte preliminar. O sea, acá vemos que el responsable del grupo está entregando a la autoridad. ¿Para qué? Para que prácticamente la autoridad saliente haga también unas acciones, acá una vez recibida el reporte preliminar. ¿Qué hace? Revisa y suscribe. Pero de encontrarla conforme lo suscribe. Pero de encontrar algunas observaciones, lo devuelve al responsable del grupo. ¿Para qué? Para que ejecute la modificación o levante las observaciones que pueda determinar el alcalde, ¿no? Y dice que este reporte preliminar, una vez subsanado estos, lo suscribe el alcalde, dice, en dos originales, ¿no? Una que va para el grupo de trabajo y la otra se queda en el OGA, o sea, en la Oficina General de Administración, o la que haga sus veces. Hay otra acción también que tiene que desarrollar el alcalde, es la remisión de este reporte preliminar. Como ya está suscrito, tiene que cumplir con la remisión a la Contraloría, ¿no?, mediante el medio magnético que ha establecido la Contraloría. Remite este reporte preliminar. Ya hemos dicho inclusive, ¿no?, establece que se debe remitir en el formato Excel y en PDF, ¿no? Y también, ¿qué otra acción hace la autoridad saliente? Hace la publicación del reporte preliminar, ¿dónde? En el portal institucional. De no tener portal institucional, en el medio más idóneo de su localidad, ¿no? Entonces, ya prácticamente, ya logramos el primer producto, que es el reporte preliminar, ya se suscribió, ya se remitió a la Contraloría y se publicó. Ya prácticamente logramos a esta etapa. Ahora viene la quinta actividad. Ya acá es la actualización de información, elaboración, revisión y suscripción del reporte actualizado de rendición de cuentas. No, ya prácticamente culminado el reporte preliminar, el grupo de trabajo elabora el reporte actualizado de rendición de cuentas
¿En base a qué? En base, dice, al reporte preliminar de rendición de cuentas. Entonces, en base a esto, desarrolla. Este reporte actualizado es información, dice, obtenida desde el 1 de julio de 2018 hasta el último día calendario del mes anterior a la proclamación de resultados. ¿Qué quiere decir? Que prácticamente en ese espacio, del 1 de julio hasta el último día calendario del mes anterior de la proclamación de resultados, ¿no? De repente se ha producido información nueva, entonces eso tiene que integrar. Entonces, el reporte actualizado producida, ¿qué constituye? Constituye el reporte actualizado de rendición de cuentas. Una vez trabajado el reporte actualizado con todas las etapas que hemos visto, de recopilación de información, de consolidación, de organización, de todo eso, ya se tiene listo el reporte actualizado. ¿Qué hace el grupo de trabajo? Dice, el grupo de trabajo entrega a la autoridad saliente el reporte actualizado. ¿Para qué? Para su revisión y suscripción. De encontrarla conforme, inmediatamente la suscribe. Caso contrario, lo devuelve igual que el anterior al responsable del grupo de trabajo para que subsane o modifique. Y una vez subsanada esto, prácticamente lo suscribe la autoridad saliente. Dice que la entrega, revisión y modificación y suscripción es hasta un día hábil, perdón, ¿qué dice? Antes de la comisión de transporte. El reporte actualizado, nosotros podemos suscribirlo hasta un día antes de la conformación de la comisión de transferencia, ¿no? Hasta ahí prácticamente es la información que debe contener el reporte actualizado, ¿no? También dice, con la suscripción del reporte actualizado se da por finalizado la etapa de actos preparatorios. Entonces, prácticamente, o sea, antes de la instalación, ¿qué debemos tener ya? Nuestro segundo producto, que es el reporte actualizado, ¿no? Con eso prácticamente estaríamos finalizando esta etapa de acciones preparatorias, ¿no? Ya tenemos prácticamente nuestros dos productos y continuamos con la otra etapa, que es muy importante ya. Acá nos encontramos ya prácticamente, en esta etapa es prácticamente donde se desarrolla, ya acá empieza ya a trabajar tanto la autoridad saliente como la autoridad electa, en esta etapa de gestión administrativa. Por eso dice, se inicia a la proclamación de los resultados oficiales del proceso electoral. Dice, debiendo la autoridad saliente convocar por escrito a la autoridad electa dentro de los 5 días hábiles siguientes a la proclamación. O sea, ¿qué quiere decir? Que conocía los resultados y oficialmente ya reconocidos con su credencial, prácticamente la autoridad electa tiene la obligación tiene 5 días de plazo para convocar a la autoridad electa. También vamos a desarrollar acá 6 actividades. 6 actividades, ¿no? Tan similar como la primera etapa de acciones preparatorias. Acá tenemos 6 actividades muy importantes. La primera es la convocatoria al acto de conformación e instalación de la comisión de transferencia y el acto ya de conformación. Y el tercero es verificación del reporte actualizado, emisión y suscripción del informe de rendición de cuentas y transferencia, suscripción del acta de transferencia y remisión del informe de rendición de cuentas y transferencia y el acta de transferencia a la Contraloría y a la Dirección General de Contabilidad Pública del MEF, ¿no? Estas son las actividades que tenemos que cumplir en esta etapa de transferencia. O sea, ahora sí ya trabajan los dos grupos, el equipo revisor y el grupo de trabajo. Continuamos. También ya tenemos las 6 actividades, están los plazos y están también los productos que vamos a lograr, ¿no? Mira,
convocatoria para el acto de conformación de la comisión de transferencia dice, ve, hasta el 5.º día posterior a la proclamación de la autoridad electa. O sea, hasta ahí es la convocatoria. Está claro. Y el acto de conformación e instalación de la comisión dice hasta el 5.º día de notificada la convocatoria. ¿No? El acto de conformación e instalación. O sea, a mí me convocan, desde ahí, no, yo tengo 5 días para hacer, ¿qué? La instalación de la comisión de transferencia. Verificación de reporte actualizado de rendición de cuentas dice hasta el primer día hábil antes de suscribir el acta de transferencia. O sea, acá también es muy importante. La verificación de la información dice es hasta un día hábil antes de suscribir el acta de transferencia. ¿Qué quiere decir? De que prácticamente hasta ahí yo puedo prácticamente efectuar la verificación del reporte actualizado. Y acá es muy importante, ¿no? Ya hemos dicho la conformación del equipo revisor. El equipo revisor tiene también relevancia en este proceso porque los integrantes deben ser por lo menos personas con formación profesional afín a la actividad que van a desarrollar en este proceso de transferencia. Pues tenemos la suscripción del acta de transferencia hasta el segundo día hábil antes de la instalación de la autoridad electa. O sea, yo puedo suscribir el acta, no faltando 2 días para que se instale la autoridad electa. Hasta ahí tengo el plazo. Remisión y publicación del informe de rendición de cuentas y acta de transferencia es hasta 15 días posterior a la suscripción. La publicación también es hasta 15 días pues, de asumir el cargo. Y acá tenemos los 2 productos, ¿no? Prácticamente. En esta etapa vamos a lograr 2 productos más, que es el informe de rendición de cuentas y transferencia y el acta de transferencia, que sería el 4º producto. Ahora sí, desarrollamos las actividades. La primera actividad es convocatoria para el acto de conformación e instalación de la comisión de transferencia. Dice, la autoridad saliente, una vez conocida ya los resultados, ¿no? De la proclamación de las autoridades, dice, debe coordinar, ¿no? Con la autoridad electa el lugar, ¿no? Fecha y hora, ¿no? De la convocatoria, ¿no? Muchas veces yo he visto de que ya muchas autoridades han incumplido este pasito, que es importante, ¿no? ¿Qué han hecho? Directamente le han mandado la notificación mediante un documento indicándole el lugar, fecha y hora. Pero la norma dice que, ¿no? La autoridad, antes de emitir este documento, debe coordinar, ¿no? El lugar, día y hora en la que se debe llevar a cabo, ¿no? el acto de conformación e instalación. Entonces, esto lo debe, si ha hecho la coordinación, ¿no? Con la autoridad electa, ¿no? Señalando el lugar, día y hora, con la autoridad electa, esto la autoridad electa lo debe plasmar ¿en qué? En un documento, que debe ser remitido ¿a quién? A la autoridad electa, señalando estos acuerdos previos. Entonces, recibido este documento, prácticamente la autoridad electa, ya tenemos fecha, hora y lugar, cuándo va a ser la convocatoria, entonces se realiza el acto ya, la segunda actividad, que es el acto de conformación e instalación de la comisión de transferencia. En este acto de conformación e instalación de la comisión de transferencia, lo preside la autoridad saliente. Y debe estar, dice, mínimo con sus representantes, mínimo con 2 representantes, siendo uno de ellos su gerente municipal o el gerente regional, y un representante más. De igual forma, la autoridad electa, ¿no? debe estar representada por la autoridad electa,
o su representante debidamente acreditado, dice, y 2 representantes más. En conclusión, estos representantes también conforman ¿qué? Conforman tanto el grupo de trabajo como el equipo revisor. Entonces, nosotros podemos decir que el grupo de trabajo más el equipo revisor son los que conforman ¿qué? La comisión de transferencia. La comisión de transferencia. En este acto, ¿qué sucede? ¿No? Dice que la autoridad saliente presenta a sus representantes y a su grupo de trabajo. De igual forma, la autoridad electa a su equipo revisor, a sus representantes y a su equipo revisor. Entonces, con esta presentación queda instalada prácticamente la comisión de transferencia. Y muchas veces, ¿qué se hace? Y se debe hacer. O sea, la conformación debe también ser mediante acto resolutivo, ¿no? ¿Quién lo emite este acto resolutivo? Lo emite la autoridad saliente, ¿no? Con esto se ha cumplido con la formalidad de la conformación de la comisión de transferencia. ¿Y qué acciones se realizan en este acto de conformación e instalación de la comisión de transferencia? Se realizan estos actos. ¿Sí? O sea, en esta instalación, ¿qué se hace? Dice que la autoridad debe entregar a la comisión de transferencia el reporte actualizado de rendición de cuentas. ¿Para qué? Para la verificación de la información y la documentación sustentatoria. La autoridad saliente tiene la obligación de presentar, de entregar a la comisión de transferencia el reporte actualizado de rendición de cuentas. Asimismo, también el grupo de trabajo y el equipo revisor en este acto elaboran el plan de trabajo, donde se establece la organización, funcionamiento y cronograma para verificar la información. Acá hay muchos trabajos que desarrollar. O sea, ¿cómo nos organizamos para desarrollar adecuadamente este proceso de transferencia? ¿No? De repente son por área, ese es criterio y de cada de las comisiones para establecer, ¿no? Cómo desarrollamos de la mejor manera. También dice el grupo de trabajo y el equipo revisor pueden acordar la ampliación del número de sus miembros. Efectivamente, ¿por qué? Porque no es igual un gobierno regional, tampoco una municipalidad. Esto les faculta. O sea, ellos pueden formar sus subgrupos y subequipos de revisores. Entonces, llegado a un acuerdo, se puede ampliar este grupo. Se amplía este grupo, también se formaliza con un acto resolutivo. Todo esto tiene que ser con la formalidad. Asimismo, también dice, una vez establecida estos acuerdos, o sea, estos 3 acuerdos, se suscribe el acta de conformación e instalación de la comisión de transferencia con los acuerdos alcanzados, ¿no? Este acta de transferencia creo que está en el anexo número 03, creo, si no más recuerdo, ¿no? Entonces, esto es prácticamente ya los actos que se desarrollan al momento de la instalación de la comisión de transferencia. Aquí ya se entregó el reporte, ya la autoridad entregó el reporte, ya se elaboró el plan de trabajo, ya se acordó si se amplía o no el número de miembros, tanto del grupo de trabajo. Entonces ya tenemos el acta suscrita. Entonces pasamos a la siguiente actividad. Tercera actividad es la verificación del reporte actualizado de rendición de cuentas y transferencia. ¿Quién ejecuta esto? Ejecuta el equipo revisor. Y si tiene subequipos revisores, todos ellos conforman, ¿no? Para el cual, ¿qué cosa hace? Dice que el equipo revisor, en coordinación con el grupo de trabajo,
¿no? Verifica la existencia de la información consignada en el reporte actualizado y los documentos sustentatorios, ¿no? O sea, acá ya prácticamente, como tienen el cronograma, ya se organizan y desarrollan todo el trabajo de verificación de la información. Ojo, que esto no es una auditoría, esta es una verificación de la información y la documentación que lo sustenta. ¿Qué pasaría si el, el grupo de trabajo al hacer la revisión no encuentra la documentación sustentatoria? O sea, tiene la información, ejemplo, ¿no? Pongamos un ejemplo de de los instrumentos de gestión, de ROSMO, que dice que sí se tiene. Entonces, en el documento dice que sí se tiene. Hacemos la verificación de la documentación sustentatoria y no se encuentran esos documentos. ¿Qué hacemos? O sea, acá ya prácticamente, si no se tienen esos instrumentos, prácticamente se tiene que, de no ubicarlos o de no lograr hasta el último día de la suscripción, se pondrá en constancia en el acta de transferencia, de que no se ubicó los sustentatorios, ¿no? Así hay que hacer las precisiones, ¿no? Puede ser también que en uno de los formatos, ¿no? En la parte de logística indica, ¿no? las cartas fianzas. De repente no le ponen la fecha de vencimiento, que es muy importante, ¿no? En este proceso, porque en ese proceso de transferencia puede hacerse una carta de fianza. Entonces hay que pedirle al grupo de trabajo la fecha de vencimiento de cada carta, porque inclusive podemos recibir cartas vencidas. Entonces hay que precisar la información. Acá ya prácticamente el equipo revisor tiene que tener razonabilidad, criterio, ¿no? Para hacer este proceso y poder hacer las precisiones de algo que quede suelto de esta información, ¿no? Porque hay información que se requiere que esté bien precisa por las responsabilidades que acarrea esto, ¿no? Entonces dice, producto de la verificación efectuada debe variar la información del reporte actualizado. Puede ser por la inclusión de precisiones o nueva información producida desde la fecha de corte final. ¿Cuándo ha sido la fecha de corte final? ¿Hasta cuándo es este reporte actualizado? Hemos dicho hasta el último día calendario del mes anterior a la proclamación. Y es el corte. ¿Hasta cuándo dice? Hasta un día hábil antes de la suscripción del acta de transferencia. Entonces, desde ahí hasta un día hábil antes de la suscripción del acta de transferencia, ¿qué se ha producido? Se ha producido también nueva información. También, ¿no? De repente ha habido precisiones que se han pedido que se ejecute. Entonces, el reporte actualizado, más esas precisiones y esa nueva información producida, ¿qué ¿no? Es el informe ya final. Por eso dice ya, y toma esa denominación. Ya no es reporte actualizado, sino informe. Pero toma como base, ¿qué? Toma como base el reporte actualizado. Por eso ya, una vez efectuado esto, pasamos a la siguiente actividad, que es la emisión y suscripción del informe de rendición de cuentas y transferencia. Dice, el informe de rendición de cuentas y transferencia es elaborado por el grupo de trabajo con base al reporte actualizado de rendición de cuentas en las variaciones efectuadas producto de la verificación. Ya hemos dicho, no puede ser por información nueva producida, se trama por algunas precisiones. Este informe, dice, de rendición de cuentas,
debe ser suscrito por la autoridad saliente hasta un día hábil antes de la suscripción del acta de transferencia, ¿no? O sea, hasta un día hábil antes de la suscripción del acta de transferencia. Dice, si difiere de algunos aspectos, la autoridad entrante puede dejar constancia de ello en el acta de transferencia, ¿no? Hay situaciones donde de repente no se pongan de acuerdo. Entonces, acá no tenemos por qué pelearnos, ¿no? Sino esas precisiones lo hagan en el acta de transferencia, quedan establecidas. Ya posteriormente se harán prácticamente ya las acciones correspondientes. Dice también, este informe de rendición de cuentas es suscrito en 2 copias originales, una para el OGA y la otra para la autoridad electa, ¿no? Entonces ya tenemos prácticamente suscrito nuestro informe de rendición de cuentas y la siguiente actividad corresponde ya a la suscripción del acta de transferencia, ¿ve? La quinta actividad, suscripción del acta de transferencia. Prácticamente ya se ha suscrito nuestro informe de rendición de cuentas. ¿Qué corresponde? Suscribir el acta. ¿Y quiénes elaboran este acta? Elabora la comisión de transferencia. O sea, lo trabajan ¿quiénes? El grupo de trabajo y el equipo revisor, ¿no? Y el acta de transferencia es suscrita por la autoridad saliente y la autoridad electa. Y esto sí tiene que desarrollarse en presencia de un notario público. Si no hay notario, de un juez de paz de la jurisdicción, ¿no? Dice, esto también puede ser suscrito por los miembros de la comisión de transferencia, o sea, por el equipo revisor y por el grupo de trabajo, aparte de la autoridad entrante y por la autoridad saliente. Entonces todos ellos pueden suscribir. Y me olvidaba, debe ser suscrito por el alcalde, por el gerente municipal y por los responsables de los órganos que proporcionaron la información. O sea, ellos también tienen que suscribir este informe de rendición de cuentas, ¿no? El alcalde, el gerente municipal y los responsables de los órganos que reportaron la información. Entonces, esto se escribe en presencia de un notario o juez de paz de la localidad. Y también dice que en el acta se deja constancia de inexistencias, o sea, puede haber que no se han prácticamente ubicado bienes, entonces acá se hace prácticamente el detalle, ¿no? De los bienes faltantes, recursos, documentos, asuntos pendientes, diferencias, etcétera. O sea, prácticamente hace todas esas precisiones. Es muy importante efectuar estas, pero razonables, ¿no? Yo no voy a hacer realmente observaciones que no tengan realmente la consistencia correspondiente, ¿no? Porque en realidad ya han habido casos donde prácticamente se han hecho actos de transferencia, donde muchas veces no se han consignado información muy importante, que inclusive no es de carácter judicial. O sea, la autoridad, hay casos que están judicializados y te solicitan información que ni siquiera está en el acta de transferencia en el informe de rendición de cuentas. Por eso es necesario ser muy cuidadosos para no prácticamente caer en alguna responsabilidad. Entonces, con esto se termina la suscripción del acta de transferencia y el otro paso es ya prácticamente la otra actividad, es la remisión del informe de rendición de cuentas y el acta de transferencia a la Contraloría y a la Dirección General de Contabilidad Pública del MEP. ¿Qué se remite? Se remiten estos dos, ¿no? El reporte y el acta. Por tanto, la autoridad saliente registra y remite a la Contraloría copia digital en el medio tecnológico la información que se consigne en el informe de rendición conforme el anexo número 04.
y el acta de transferencia. El informe de rendición sí ya debe contener toda la estructura que está establecido en el anexo 04. Adicionalmente, ¿no? Una copia se remite a la Dirección General de Contabilidad Pública del MEP, ¿no? Entonces, con esto estaríamos culminando la etapa de transferencia de la gestión. Acá ya terminado, está suscrito el acta de transferencia, tenemos el informe de rendición de cuentas, se ha entregado a la autoridad electa una copia. Ya tenemos prácticamente acá los dos productos más. ¿Cuáles son? El informe de rendición y el acta de transferencia. Entonces, con eso ya tenemos, ¿cuántos productos? Tenemos 4. 4, ¿no? Continuamos. Y también, tanto el informe de rendición de cuentas como el acta de transferencia, dice la autoridad electa tiene la obligación de ¿qué? De la publicación, ¿no? En el portal institucional. Y si no existe portal, por el medio más idóneo de su localidad, ¿no? Eso es. Con esto culminamos esta etapa de transferencia de la gestión. Este acta de transferencia está en el anexo número 05. Esta es ya la tercera etapa, la etapa de cierre de transferencia de gestión. Ya prácticamente se ha culminado con el informe de rendición de cuentas. No sabemos cuándo se ha suscrito. Dice, ¿hasta dónde es el límite? Faltando 2 días para la instalación de la autoridad electa. Pongamos que sea ese límite, que sea faltando 2 días para la instalación de la autoridad electa. En esos 2 días que faltan para finalizar su ejercicio, de repente se han generado algunos movimientos. Entonces, eso se debe consignar, ¿dónde? En este acta complementaria. O sea, el acta complementaria que es prácticamente de alguna variación que se haya generado del informe de rendición de cuentas o del acta de... Entonces, la autoridad saliente elabora y entrega a la autoridad electa el acta complementaria de cierre de transferencia de la gestión con información de prioritaria atención y aquella que haya variado en el informe de rendición o en el acta de transferencia. Eso es lo que decíamos, ¿no? Fecha de inicio del día de la firma del acta de transferencia, dice hasta el último día del ejercicio del cargo de la autoridad saliente. O sea, esta acta complementaria es desde que se suscribió el acta hasta el último día. Debe consignar en esta acta complementaria alguna variación que se haya generado. Entonces, con esto tenemos ya la información de toda la gestión de la autoridad saliente. Este es el otro subproceso de transferencia por consulta popular de revocatoria. En nuestra región, creo que no se ha dado este caso, que yo tenga conocimiento, y creo que dentro de esta tiene 2 actividades, ¿no? También tiene la etapa de acciones preparatorias y la etapa de transferencia de la gestión administrativa. Las actividades son muy similares a las actividades que hemos señalado de las acciones preparatorias. En esta etapa ya de la transferencia se realiza esto conforme a lo señalado en el numeral 7.1 de la directiva. Ahí se establece todo el procedimiento. Pero en conclusión, dice la autoridad reemplazante debe presentar a la autoridad electa el informe de rendición de cuentas elaborado y presentado en su oportunidad por la autoridad revocada. O sea, ¿qué quiere decir? No, de repente la autoridad ha sido revocada en septiembre o en agosto. Hasta ahí debe presentar un informe la autoridad revocada. Y de ahí para adelante debe presentar también otro informe de rendición de cuentas la autoridad reemplazante, o sea, la autoridad que ha reemplazado a la autoridad revocada. Por eso en este subproceso existen estos 2 informes que se deben presentar, ¿no? Y las actividades son muy similares a los que están establecidas en su proceso por culminación regular del proceso de gestión.
ahora sí nos vamos a la estructura del reporte preliminar, del reporte actualizado e informe de rendición de cuentas y transferencia. O sea, a lo establecido en el anexo número 04, ¿no? Tiene tres componentes muy importantes, ¿no? Nos referimos al resumen ejecutivo, que es información, dice, del último periodo de gestión, o sea, se refiere al último año de gestión, que debe contener en esta parte del informe, que es el resumen ejecutivo, y esta parte del reporte de cumplimiento misional. Ahí se establece información de los resultados, de los resultados, de los objetivos estratégicos institucionales del periodo de gestión. O sea, ahí debe ir toda esa información, ¿no? Cómo yo encontré, qué es lo que me tracé como meta, qué es lo que he logrado, ¿no? En ese reporte de cumplimiento misional. Y el reporte del estado situacional de los sistemas administrativos ya prácticamente comprende de la información relacionada a los entes rectores, al requerimiento de los entes rectores, ¿no? Caso de la parte presupuestal, de la parte contable, de la parte de logística, ¿no? Y así. Entonces, inclusive de Contraloría, ¿no? De Infoobras. Entonces, ¿qué estados están prácticamente esa información que requieren los entes rectores de todos los sistemas administrativos? ¿Cuántos sistemas administrativos tenemos? Tenemos 11 sistemas. También la ley número 30.204 dice que el informe de rendición de cuentas y transferencias debe tener los siguientes componentes, dice. Debe tener, ¿no?, sobre el acervo documentario de la entidad, también sobre el inventario físico detallado de los bienes muebles e inmuebles, también sobre los documentos de gestión, ¿no?, el POI, PEI, entre otros. También sobre la situación de los asuntos vinculados a cada uno de los sistemas administrativos. Ya esto hemos visto que está en el tercer componente. Y situación de las obras, proyectos, programas y actividades en ejecución. Esto también es muy importante. Y también los asuntos urgentes de prioritaria atención. ¿Para qué? Para que prácticamente la autoridad saliente no pueda tener obstáculos en la continuidad de la atención, de la prestación de servicios públicos, ¿no? Entonces, esto es según la ley número 30.204 como componente de rendición de cuentas y transferencia. Acá tenemos ya el contenido del resumen ejecutivo de la primera parte. Ya hemos dicho que esto es información de qué, del último año del último periodo de gestión, del último año de gestión. Disculpe, del último año de gestión. ¿Sobre qué? Sobre la cartera de inversiones a transferir, ¿no? Acá ya prácticamente qué obras prácticamente se han ejecutado, qué proyectos, cuál es el estado en que se encuentran, ¿no? Y en qué estado estamos nosotros haciendo la transferencia. Obligaciones pendientes y cuentas por pagar, esto también es muy importante, ¿no? ¿Qué tenemos pendientes por pagar? ¿No? ¿Y qué obligaciones tenemos, ¿no? Obligaciones pendientes y cuentas por pagar. También sobre el análisis de la programación y ejecución del presupuesto de ingresos y gastos de inversión. Esto también es muy importante, ¿no? ¿Cuál es el estado de la ejecución presupuestal, ¿no?, al 31 de diciembre del 2018, ¿no? Es necesario tener esta información, ¿para qué? Para la toma de decisiones y para las acciones también de continuidad de la gestión. También sobre las proyecciones de la situación económica, financiera, social. Es necesario también conocer esta información. Y también con el número de personal por las diferentes modalidades que cuenta, ¿no?, la entidad durante el año 2018.
Entonces, esta información es el que debe contener el resumen ejecutivo del informe de rendición de cuentas. Vamos con la segunda parte, ya hemos dicho, es el reporte de cumplimiento misional. Una vez más, esto es sobre información de los logros o resultados de los objetivos estratégicos institucionales del periodo de 4 años, ¿no? ¿Referente a qué? Referente a la organización de la entidad, referente a las competencias y funciones, referente a los asuntos urgentes de prioritaria atención y al reporte de entidades adscritas, ¿no? Esto mayormente lo tienen los gobiernos regionales, también lo tienen los gobiernos locales, pero mayormente se da en los gobiernos regionales. Como ya hablábamos, ¿no?, de logros, o sea, sobre el estado, por decir, hablando de competencias y funciones, sobre el estado de situación de salud, educación, seguridad, actividades económicas, saneamiento, desarrollo social y vivienda. ¿Cómo se ha trabajado? ¿Qué logro se ha obtenido? Es muy importante esta información. Esto es prácticamente los componentes del reporte de cumplimiento misional relacionado al informe de rendición de cuentas y transferencia, ¿no? Toda esta información prácticamente debe contener nuestro informe de rendición de cuentas. Y por último tenemos el reporte del estado situacional de los sistemas administrativos. Ya hemos dicho que son 11, cada uno está con el ente rector, ¿no? Y prácticamente acá es donde prácticamente los entes rectores siempre nos requieren información. Caso prácticamente de planeamiento, hay reportes que se tienen que cumplir al CEPLAN. De igual forma en recursos humanos, al servir, ¿no? En presupuesto también, a la Dirección General de Presupuesto. Y así en todos los sistemas administrativos. Entonces, acá se tiene que informar cuál es el estado, ¿no? Si se presentó el balance o no del ejercicio 2018, o cómo está, ¿no? En qué estado está. Entonces, toda esta información es necesaria para saber cuál es el estado de cumplimiento de los sistemas administrativos a los entes rectores. Y como resumen de responsabilidades podemos señalar lo siguiente, ¿no? Como resumen, la autoridad saliente tiene como responsabilidad, ya hemos dicho primero, conformar, convocar e instalar el grupo de trabajo. Ya hemos señalado en qué plazos le corresponde, ya hemos señalado cómo es la instalación del grupo, pero él es el que primeramente tiene que conformar y convocar, esa es su responsabilidad. También la otra responsabilidad es elaborar y suscribir el reporte preliminar, el reporte actualizado y el informe de rendición de cuentas y transferencias. Eso también es una responsabilidad, la suscripción de estos reportes e informes. También tiene otra responsabilidad que es convocar, conformar e instalar la comisión de transferencia. Si no se instala, no sé cómo se desarrolla el proceso. Es una gran responsabilidad. Y como cuarta responsabilidad es suscribir el acta de transferencia y el acta complementaria, ¿no? Prácticamente con esta suscripción del acta de transferencia y el acta complementaria se estaría dando como finalizado el proceso de transferencia. Y por último, es prácticamente la remisión vía electrónica del informe de rendición de cuentas y transferencia y el acta de transferencia y el acta complementaria a la Contraloría. Esto también es responsabilidad de la autoridad saliente. ¿Y qué responsabilidades tiene la autoridad? La autoridad electa también tiene responsabilidades.
La autoridad electa tiene como responsabilidad designar a sus representantes para conformar el equipo revisor, ¿no? De igual forma también solicitar a la autoridad saliente le brinde las facilidades correspondientes. Ya hemos dicho que es muy importante esto y está prácticamente también el obstaculizar o el no brindar la información acarrea ¿qué? Acarrea responsabilidades, ¿no? Acarrea responsabilidades. Por lo tanto, es necesario que la autoridad saliente, ¿no?, brinde las facilidades correspondientes a todo el equipo revisor, ¿no? Tercero, dice, validar la existencia de información que sustenta los reportes y el informe de rendición de cuentas y transferencia. O sea, ¿qué quiere decir, no? De que prácticamente no debe quedar prácticamente sin suscribir, ¿no?, los reportes y el informe de rendición de cuentas de transferencia. Esto se valida con qué? Con la suscripción del acta de transferencia. ¿Por qué, no? Porque se la preliminar. Y en base a este reporte preliminar, ¿qué se hace? Se hace el reporte actualizado. Y en base al reporte actualizado se hace el informe de rendición de cuentas, ¿no? Entonces, con la suscripción del acta de transferencia, se da por validado prácticamente la existencia de toda esta información. Y por último, como cuarta responsabilidad, suscribir el acta de transferencia y el acta complementaria. Colocar las observaciones advertidas en la revisión, ¿no? Si hay alguna observación o precisión, debe contemplarse en el acta correspondiente. Y por último, también tiene la responsabilidad de publicar el informe de rendición de cuentas, acta de transferencia y acta complementaria en el portal institucional. Eso también son responsabilidades de la autoridad electa. Entonces, señalar estas responsabilidades, ¿qué rol juega prácticamente la gerencia regional de control y los órganos de control institucional? ¿No? Ellos tienen prácticamente la responsabilidad de cautelar el desarrollo del proceso de transferencia de la gestión administrativa mediante el control simultáneo, ¿no? Entonces, esta es una responsabilidad. ¿Durante qué? Durante todas las actividades del proceso de transferencia. Las actividades ya los hemos señalado, ¿no? Justamente los órganos de control y las gerencias regionales de control están en la obligación de ¿qué? De orientar el desarrollo de este proceso, ¿no? Ese es un rol que juega el órgano de control institucional. Y también tenemos las responsabilidades y sanciones para la administración saliente y entrante, ¿no?, en este proceso de transferencia. O sea, acá en este proceso se van a generar muchos casos y de repente también puede obstaculizarse el desarrollo de este proceso, de repente no queriendo brindar la información o tratando de ocultar información, pueden suscitarse. Por eso nos dice, de acuerdo al artículo 10 de la ley 30.204, dice que en caso que la autoridad saliente y la autoridad electa, los miembros del grupo de trabajo, del equipo revisor, comisión de transferencia o los funcionarios o servidores de las entidades realicen actos orientados a ocultar información o entorpecer e impedir, incumplir u omitir las obligaciones previstas en la presente directiva, quedan sujetas a la responsabilidad administrativa y o penal, correspondiendo en este último caso poner los hechos a conocimiento del Ministerio. Entonces, está claro prácticamente en caso de que susciten estos actos, los procedimientos a ejecutar, ¿no? Bueno, con esto hemos concluido. Les agradezco a cada uno de ustedes. ¿Alguna pregunta? Estamos previstos así correspondiente.
Buenas noches. Mi pregunta era si, mi pregunta era si, digamos, estoy en una entidad en la cual solamente hay 5 trabajadores, incluido el gerente general. Entonces, en este caso, ¿cuál sería el mínimo para hacer el equipo de trabajo? Ya. La norma no establece ni el mínimo ni el máximo. La, la directiva no establece. No te limita. Entonces, esto prácticamente la conformación del grupo revisor está, el número de integrantes está sujeto a qué? A la envergadura de la entidad. Si es una municipalidad pequeña, creo que si usted dice que son 5, yo pienso que son suficientes para desarrollar para integrar este proceso, para integrar el equipo revisor. Usted me habla por el grupo de trabajo o por el equipo revisor. Es que no está conformado. No. ¿Cómo vas a desarrollar? ¿Cómo generas todos los reportes? Trabajar. Inclusive, mira, se están dando casos. Yo estoy tomando asesorando a varias municipalidades en este proceso. Se están dando casos en que la autoridad saliente hasta la fecha acá lo que se trata es de no de repente si realmente hay la cordialidad y la buena fe de ambas autoridades esto, pero sí con la firmeza pueden y cumplir el reporte actualizado de rendición de cuentas. Y de repente los otros, hasta antes prácticamente de la conformación de la comisión de transferencia. Posteriormente a eso tampoco se puede conformar. ¿Por qué? Porque en el acto de conformación de la transferencia, ¿qué tiene que entregar la autoridad saliente? El reporte actualizado. Y si no ha hecho, ¿qué cosa va a entregar? Entonces ahí ya, por eso es justamente las responsabilidades y obligaciones, tanto de la autoridad electa como de la autoridad saliente. Si ha incumplido, ya prácticamente las acciones administrativas y legales las va a iniciar la autoridad electa por incumplimiento. Eso sería, señorita. A ver. En la misma directiva se establece ahí su reglamento propio del funcionamiento de este tipo de la comisión de transferencia, o hay aparte otro documento, reglamento del funcionamiento propio de la comisión. En la comisión de transferencia, en el plan de trabajo, establece la organización, o sea, en el plan de trabajo. Eso no es un instrumento, sino el plan de trabajo es donde se establece la organización, el funcionamiento y el cronograma para el desarrollo de la verificación del reporte actualizado. No es una norma adicional o aparte. Así es. Buenas noches. La ponencia que nos ha brindado. Y a la vez mi consulta sería, ¿en qué circunstancias el equipo revisor tiene que lacrar documentos? ¿En qué circunstancias tiene que redactar documentos? No, lacrar. Ah, ya, lacrar documentos. Mira, de lacrarse documentos no contempla a 008. O sea, quiere decir que simplemente va a ser la verificación de la
consignada en el reporte actualizado de rendición de cuentas y la documentación sustentatoria, ¿no? ¿Qué quiere decir? De que prácticamente el supervisor va a verificar la existencia de esa información, la documentación que sustenta esa información. Por decir, de repente se encuentran cuatro procesos en logística, 4 procesos en curso. Entonces se hará pues la verificación, expediente contra todos sus compañeros. Entonces hace la verificación y estás constatando prácticamente la documentación sustentatoria de esa información que prácticamente en el reporte actualizado de rendición de cuentas. Igual, es decir, los estados financieros del año 2017. Estarán pues ahí los estados financieros con un documento que se ha presentado prácticamente a la Dirección General de Contabilidad Pública. Entonces, con los cargos, los sellos correspondientes, están los estados financieros, ¿no?, correspondientes al... Entonces, estás haciendo la verificación de la documentación sustentatoria. Y así vamos trabajando, vamos avanzando. De la CRAO, no, porque prácticamente lo que va a recibir la autoridad es prácticamente, se va a llevar una copia en original del informe de rendición de cuentas. Y ahí está establecido todo. No establece la... Antes sí se hacía. En la anterior, con la anterior directiva, no ejecutaban los lacrados. Esta directiva no contempla eso, porque prácticamente la modalidad del proceso de transferencia ha variado, ¿no? Sería. De todo, buenas noches y agradecer también que nos ha explicado, ¿no? Lo que yo más o menos he entendido, esto no es una fiscalización, no es una auditoría, sino lo que es como una revisión nomás, ¿no? Todo lo que se está dejando. Y ahora si las cosas no, como dice, no está, ahí tenemos los diferentes órganos, tenemos la Contraloría, la Fiscalía, creo, ¿no? Eso es lo que puede ser. Efectivamente, esto no es auditoría, esta es una verificación de la información y la documentación sustentatoria. Ya la determinación de algunas responsabilidades que hay, determinará previa evaluación y se harán las acciones legales que correspondan, ¿no? Ya prácticamente ya la autoridad electa y sus áreas correspondientes van a tener ya prácticamente la libertad de poder ahondar prácticamente la verificación de esta información y de encontrar, ¿no?, irregularidades. Harán pues prácticamente las acciones administrativas y legales que sustentatorias, documentos que correspondan. Para hacerla, no establece un plazo, no establece. Es que no lo vas a hacer en 15 días porque en 15 días, no establece el plazo, porque realmente acá hay muchas acciones que desarrollar. Ya creo que cada órgano que corresponde detallada de toda esta información. Pienso que debe ser por lo menos durante el primer trimestre. Claro. Pero como le digo, acá no hay no de determinar responsabilidades. Usted no es el órgano de control, sino usted puede posteriormente hacer una revisión más minuciosa y prácticamente ilícitos con la documentación sustentatoria que corresponde, hará acciones que correspondan con los órganos competentes. A tener puede comunicar al órgano de control, a Procuraduría, para que haga la denuncia correspondiente.
Claro, así es. Revisor se puede incluir adicionalmente, viendo la necesidad de las áreas, se puede incluir más miembros Así es, en el transcurso. así es. Y ello, a modo de sugerencia, ¿cuál sería tal vez la estructura de las áreas lo más recomendable para englobar que haya la misma proporción, por lo menos debe haber esa misma proporción entre el grupo de trabajo y el grupo de revisor? Mire, la ampliación está en función al, a la organización, al funcionamiento y al cronograma. O sea, en función a eso prácticamente se toma la determinación de qué, de hacer la ampliación o no, tanto del grupo de trabajo como del equipo revisor. Ese es ya un análisis y evaluación que hace prácticamente la comisión de transferencia, tanto por el grupo de trabajo como el equipo revisor, ¿no? Ya hemos dicho de que es muy importante que en el equipo revisor esté conformado por profesionales competentes del área o con una modesta experiencia. ¿Para qué, no? Para garantizar la verificación, ¿no? Y de la documentación sustentatoria del informe de rendición de cuentas. Es muy importante eso. Es básico que en un equipo revisor pues, exista, ¿no? Un ingeniero civil o un arquitecto, que hay que prácticamente va a ver la parte presupuestal, un economista, ¿no? Va a ver la parte financiera, un contador, va a ver la parte legal, un abogado. Entonces, y pueden haber más, porque en realidad está en función a la envergadura de la entidad, pero eso es lo básico, lo más importante. No, mire, ve. El gerente es el gerente general, o sea, el gerente municipal o el gerente regional, son los responsables del grupo. Ellos son los responsables. Entonces, por lo tanto, van a solicitar la información a los órganos competentes. Ese reporte lo va a recibir el responsable del grupo de trabajo. Y va a ser, por eso es el acto de recopilación. Después hemos dicho que sigue la consolidación, la organización, el análisis y ¿qué? La evaluación. Son como filtros, ¿no? ¿Para qué? Para realmente hacer una buena identificación de la información y la documentación sustentatoria. ¿Para qué? Para que presentar prácticamente en informe de rendición de cuentas y transferencia, ¿no? Sí, claro. Son 7, 8 anexos son. No, eso no es el anexo. Ese es prácticamente eso es prácticamente la estructura del anexo 04. Ese es prácticamente el informe de rendición de cuentas y transferencia, de acuerdo al anexo 04. De acuerdo a esa estructura que hemos visto, ahí. Por eso, los otros anexos son el acta de transferencia, el acta de instalación, el anexo 07 que es del reporte preliminar, ¿no? Esos son formatos que están establecidos para prácticamente establecer los actos como está estructurado para desarrollarlo en función a eso. Está en la directiva, ¿está? Claro, así es. En la etapa preparatoria solamente pues eso
lo elabora el grupo de trabajo. Pero para el proceso de transferencia ya interviene ya tanto el como el grupo de trabajo. Mire, la parte que es el reporte sobre el estado situacional de los sistemas administrativos, y en el anexo 04 está establecido prácticamente los documentos, los documentos que debe tener este informe de rendición de cuentas y transferencia. Ahí están establecidos prácticamente los documentos o la información que nos están solicitando. Por decir, ¿no? De personal, ¿no? El ente rector, ¿qué es? Servir. Entonces ahí nos está pidiendo toda la información que corresponde. De presupuesto, la Dirección General de Presupuesto Público, el ente rector, también ahí están las preguntas y la información que nos están solicitando, y se supone que esa información, al ser contestada, tiene que contener ¿qué? La documentación sustentatoria. O sea, cada sistema administrativo establece la información que requiere mediante el ente, por decir, Contraloría, ¿no? Infobras, ¿no? Entonces ahí también se tiene en qué estado está prácticamente se tiene que conocer en qué estado está. Entonces eso es lo que prácticamente cada sistema administrativo, ¿no? Están establecidas las preguntas y por lo tanto tiene que también obtener la documentación sustentatoria de estos reportes de información. Eso sería. A todos los participantes el día de hoy por su participación de la manera